Bueno, a ver, ya está. Vamos viendo. Ok, ya estamos en vivo. Bien, bienvenidos otra vez a Hablemos de Historia Bicentenario. Y les voy a ceder la palabra a Danixa para que pueda empezar el día de hoy. Danixa. Ok, buenas tardes con todos los presentes y con todos los que se están conectando vía Facebook. Hoy una mesa más de Hablemos de Historia. El tema de hoy, la independencia y la república en América Latina, lo cual será comentado por dos grandes ponentes, como son el doctor Manuel Schust, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Jaume I de Castellón, de España. Entre sus libros más destacados se encuentran en coautoría con Ivana Pronsket, Comprender las independencias iberoamericanas, con José Antonio Serrano, Abajo la tiranía, América y España en revolución, y Tras la guerra, la tempestad, reformismo borbónico, liberalismo doceñista y federalismo revolucionario. En coautoría con Claudia Rosas, el libro El Perú en revolución, independencia y guerra, un proceso, 1780-1826, y Los miedos sin patria, temores revolucionarios en las independencias iberoamericanas. Su última publicación es 1821, México versus Perú. Ahora bien, también tenemos la presencia de Hilda Sábato. Hilda Sábato es historiadora e investigadora superior del CONICET en el Instituto Revignani de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido profesora de la UBA e investigadora visitante en diversas instituciones académicas internacionales. Ha recibido varios premios por sus trabajos académicos y uno por su trayectoria, el premio Alexander von Humboldt. Entre sus libros se encuentran Republic of the New World, que prontamente estará disponible en el idioma castellano, Historia de la Argentina, 1852-1890, Buenos Aires en armas, la Revolución de 1880, Pueblo y Política, la construcción de la República y la política en las calles entre el voto y la movilización. Gracias. Bueno, empezamos con Hilda. Hilda, empezamos contigo. Si puedes activar tu micrófono, Hilda, y comenzamos. Gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Quiero agradecerle a Daniel por invitarme a esta mesa, agradecer a todos los que están presentes en este absurdo sistema que tenemos ahora en el mundo para conectarnos, y también manifestar, bueno, es un gran placer para mí compartir esta mesa con Manuel, esta mesa sobre la independencia y la república en América Latina. Bueno, el título resume en realidad este título en singular o con singulares resume una pluralidad de experiencias a lo largo del tiempo, ¿no? Porque eso que llamamos independencia de América Española marca en realidad un punto de llegada de procesos que son bastante confusos, bastante desordenados, y que tuvieron lugar a caballo de la crisis imperial agudizada a partir de 1808. Sabemos que no fue una trayectoria lineal ni previsible para sus protagonistas, sino una historia marcada por revoluciones y guerras, por confrontaciones de palabra y de hecho entre quienes proponían y apostaban a soluciones diversas frente a la situación en ese momento en curso. Incluso cuando triunfaron quienes lucharon por cortar definitivamente el vínculo colonial con la corona española, si bien quedó despejado uno de los frentes de conflicto, se abrieron muchos otros. En particular se profundizó la disputa en torno a la cuestión de la conformación de nuevas comunidades políticas en lo que iba a ser el escenario postcolonial. Dos dimensiones de esa cuestión, las soberanías territoriales y la soberanía popular, que estaban presentes en realidad desde el inicio de la crisis, pasaron a ocupar un lugar central cuando la decisión de autogobierno, de autogobernarse, precipitó definiciones en ese plano. Empiezo por la primera, las soberanías territoriales. Sabemos que la reacción inicial frente a la vacancia real fue la de exigir, en clave de antigua constitución, la retroversión de la soberanía a los pueblos, esas comunidades presumiblemente naturales, integrantes de la monarquía, a través de pactos de sujeción, que podían reformularse en situaciones como justamente la generada a partir de 1808.
Esa historia llevaría varias décadas, pero lo cierto, las de estos pueblos reclamando su soberanía, pero lo cierto es que si bien esos pueblos, algunos de esos pueblos, iniciaron la revolución, no lograron sobrevivir a ella. Las comunidades políticas que se conformaron en la primera mitad del siglo lo hicieron con diseños y alcances territoriales diversos, y recién se estabilizaron, como sabemos, hacia la segunda mitad, en un patrón de estados-nación que de allí en más se mantendría hasta ahora, con escasas alteraciones. Pero estos estados-nación no resultaron de la sumatoria de los pueblos preexistentes. No es que lo que había se reacomodó, sino de transformaciones de fondo, de rearticulaciones entre lo viejo y lo nuevo en formatos originales, luego de agudos conflictos, tanto por delimitar los límites externos de cada nación en construcción, como también por definir las jerarquías y ordenamientos territoriales internos. Hoy podemos identificar lo que quedó, digamos, esa historia dentro de los parámetros clásicos de la confederación, la federación y la centralización unitaria, pero entonces no eran tan claras estas opciones. La segunda cuestión, la de la soberanía del pueblo, refiere al fundamento mismo de la manera de vivir en común de las nuevas comunidades políticas. Esto es, sobre qué bases se habría de organizar y gobernar el conjunto de quienes habitaban determinado territorio. En este sentido, sabemos ya que la decisión por el autogobierno derivó pronto en la adopción del principio de soberanía popular como fundamento del poder. Es cierto que en esa noción confluían distintas tradiciones ideológicas, tradiciones de pensamiento, pero básicamente implicaba el abandono de nociones de poder fundadas sobre instancias trascendentes, para adoptar una visión del poder como un constructo humano, como quienes deciden lo que va a pasar, quienes deciden autoinstituirse como comunidad, lo hacen a partir de reunirse y dar forma a sus propias instancias de gobierno y autoridad. En el momento de las independencias, esta opción tenía connotaciones radicales, porque vinculaba estos procesos de la insurgencia hispanoamericana con las revoluciones atlánticas. La definición era provocativa para un mundo en que predominaban los regímenes absolutistas, y a la vez habría nuevos espacios para la controversia. En primer término, se planteó la disyuntiva entre monarquía constitucional y república. Esta disyuntiva atormentó literalmente a las dirigencias de toda la región y desató duros conflictos que terminaron solo con la derrota política de la alternativa monárquica y de sus cultores. No fue un proceso natural, fue un conflicto, el resultado de un conflicto. Así, a partir de la década del 20, de finales de la década del 20, todo el espacio hispanoamericano continental se inclinó por formas republicanas de gobierno. Pero como digo, no como resultado obvio ni natural, sino como resultado de procesos bien conflictivos. Esa opción, por la república, ahora sabemos, se probó definitiva, a diferencia de la mayor parte de los regímenes europeos decimonónicos que ensayaron la república y tuvieron corta duración, las repúblicas americanas en su mayoría se han sostenido hasta hoy. En nuestro caso, además, la república fue instituyente de las nuevas y cambiantes comunidades que surgieron de la debacle imperial. La definición de las naciones emergentes se hizo sobre la base de su organización política, de manera que aquí, y esto es una diferencia con otras regiones del mundo, nación y república fueron prácticamente sinónimos, al menos hasta finales del siglo XIX. Al mismo tiempo, si bien la opción por la república relegó definitivamente, a partir de cierto momento, o casi definitivamente, siempre está el caso de México rondando por ahí, relegó las aspiraciones monárquicas, abrió una nueva caja de Pandora, en la medida en que no existía un modelo único, inspirador de las formas republicanas, ni recetas canónicas
para dar forma y gobierno a las naciones en formación. Las repúblicas realmente existentes resultaron de un proceso de experimentación constante que involucró no solamente a quienes formaron en las filas de las dirigencias, sino al resto de la población incorporada al proceso. No obstante la gran heterogeneidad de esta región, de todo lo que había sido América Española, es posible detectar, sostengo, rasgos y tendencias compartidas por todas esas experiencias republicanas. He tratado de detectar esos rasgos, y aquí en lo que sigue, en lo que me queda, voy a referirme a 4 aspectos que sobresalen sobre en el conjunto de esa experiencia republicana a escala continental. Primero, la opción por la república. Insisto en que ese desenlace no estaba predestinado y fue resultado del triunfo político de una alternativa sobre otra. Y la consecuencia inmediata fue una cesura política profunda con respecto al pasado anterior. Hispanoamérica vivió durante 300 años bajo mandato imperial, pero a la luz de la historiografía reciente es difícil hoy sostener la idea de una herencia colonial irreductible. El cambio en los fundamentos del poder político llevó a la creación de nuevas normativas y nuevas instituciones, y la reconstrucción de la autoridad en el contexto de una movilización inédita para el periodo de la independencia, de sectores amplios de la población, dio intensidad a los procesos de construcción de comunidades políticas fundadas sobre criterios y jerarquías diferentes de los que habían caracterizado el periodo colonial. Este orden, si es cierto, demostraría resiliencia en muchos casos notable, pero al mismo tiempo debía funcionar subordinado a la oleada republicana. Y voy a citar aquí unas palabras de José Vergara y Vergara, un publicista colombiano decimonónico, que tiene una frase maravillosa para mostrar eso, y dice: llegó un día en que la turbulenta diosa de la República metió su mano y lo removió todo. Me parece que es muy ilustrativa de lo que creo que pasó en ese momento. Segundo, si bien esa transformación implicó la creación de marcos legales e institucionales nuevos y diversos, la propia opción republicana fijó un piso irrenunciable. O sea, hay muchas variantes, pero hay un piso. La adopción del principio de soberanía popular exigió lo que el historiador Edmund Morgan ha llamado la invención del pueblo, un presupuesto indispensable de todo régimen de autogobierno que se quiere fundado sobre la voluntad de quienes integran la comunidad. El pueblo, entre comillas, devino en protagonistas de estas repúblicas. Más allá de las controversias conceptuales en torno a esta categoría que conocemos, lo cierto es que a partir de la Revolución, la vida política concreta de toda esta región involucró a hombres y mujeres de toda condición, cuyos lugares en el mundo fueron sacudidos por el impulso revolucionario, por las guerras y por los esfuerzos posteriores de reordenamiento en clave republicana. En toda Hispanoamérica la política cambió de escala. Hoy estamos lejos de las visiones más clásicas de un carácter cerrado, de una política solo de élites, y hay estudios muchísimos, diversos, interesantes, que exploran la participación popular en toda su complejidad y dan cuenta de su inserción, la inserción activa en entramados y redes que, aunque podían ser desiguales y jerárquicos en su mayoría, operaban como canales de vinculación e intercambios entre los de arriba y los de abajo en los marcos instituidos por las disputas, la competencia y las disputas por el poder. Esto nos lleva al tercer punto, que refiere a cómo las nuevas comunidades políticas hicieron operativo el principio de la soberanía popular. La respuesta fue, como sabemos, la adopción, no inmediata, pero la adopción al fin, del sistema representativo, invención original del siglo XVIII, que introdujo una diferenciación fundamental entre el pueblo, origen de la soberanía y fuente del poder, y la autoridad emanada del pueblo para ejercer el gobierno en su representación.
La relación entre pueblo y gobierno, entre representantes y representados, se convirtió así en el eje de la vida política en la República. En ese marco se crearon procedimientos diversos para la selección de los representantes, dando lugar a una vida electoral muy intensa y disputada. Asimismo, se forjaron mecanismos destinados a controlar los resultados electorales, tanto para vigilar que las autoridades, una vez excedidas, no se excedieran en sus atribuciones y vulneraran los principios de libertad e igualdad sobre los que se fundaba la comunidad política. Este fue un terreno más controvertido aún que el de las elecciones, como sabemos, pues las tensiones entre quienes ejercían el poder en cada momento y sus oponentes se canalizaban a través de instituciones y prácticas que iban desde el ejercicio cotidiano de la crítica por medio de los instrumentos de la opinión pública, la prensa, las publicaciones, pero también las movilizaciones populares, también las peticiones, hasta las impugnaciones a través de pronunciamientos y revoluciones, que como hoy sabemos, no eran una aberración del sistema, sino un procedimiento considerado legítimo frente al presunto despotismo y la violación real o imaginada de libertades. En ese juego surgieron dirigencias relativamente amplias y abiertas, aunque siempre reclutadas entre las capas acomodadas de la población, quienes encabezaron los procesos políticos que a su vez integraban verticalmente a sectores intermedios y populares de los más diversos en los combates por el poder. Llego así al cuarto y último punto que quisiera plantear aquí brevemente, la dinámica de la vida política. La política decimonónica fue intensa en rivalidades y confrontaciones, como bien sabemos. Y no obstante el ideal de unanimidad que presidió los ensayos de organización nacional en todas partes, desde temprano se desató la competencia por el poder entre grupos y proyectos diferentes, alimentando una intensa politización que muchas veces desembocaba en agudos conflictos de difícil resolución pacífica. Esa dinámica fue interpretada más tarde en clave de resistencias a la modernidad. Hoy la entendemos, en cambio, en términos de la misma modernidad de signo liberal republicano que marcó el siglo XIX. En efecto, la vida política, forjada al calor de esos ideales, se fundó sobre una retórica cívica que favorecía la intervención del pueblo en abstracto, pero también en concreto. Desde temprano se impusieron definiciones relativamente inclusivas de ciudadanía masculina, que junto con los imperativos de la guerra impulsaron la movilización de sectores diversos de la población. Esa movida inicial se reprodujo más tarde como parte de una dinámica en que las disputas por el poder eran protagonizadas por grupos enfrentados, encabezados por dirigentes e integrados por hombres y en menor medida mujeres de toda condición, con una gran parte de ellos proveniente de las clases populares. La competencia impulsó la organización y el despliegue de fuerzas electorales, milicias, guerrillas, montoneras, manifestaciones y movilizaciones, así como agudos y hasta virulentos intercambios, verdaderos combates retóricos en la prensa, los cuerpos legislativos y otras arenas públicas. Rituales, palabras y símbolos celebraban la vida cívica a la vez que desafiaban a adversarios y enemigos. La acción política, por su parte, reforzaba los vínculos horizontales, pero también verticales, entre los desiguales participantes de las confrontaciones partisanas. Esta dinámica se daba además en un contexto de gran descentralización política que fortaleció los liderazgos locales y regionales, que luchaban por mantener el poder, lo que conspiraba contra los intentos de construir instancias hegemónicas de control político. Este patrón institucional y político alimentaba la inestabilidad, que no resultó, por lo tanto, y subrayo, de la incapacidad para jugar el juego de la República, sino por el contrario, de una manera de entender la vida republicana.
En conjunto, digo, esto lo hizo inestable, la República fue inestable. Ahora, al mismo tiempo fue efectivo, o sea, se forjaron las comunidades políticas, se dotaron de gobiernos y resultaron operativas. Uno podría pensar que en clave de la tradición republicana, los mismos principios y procedimientos que daban legitimidad a instituciones y prácticas, también podrían invocarse para poner en cuestión sus resultados. Así, por ejemplo, en nombre del pueblo, los contemporáneos impugnaban elecciones y montaban revoluciones. Lo que pasa es que la invención del pueblo buscó desplazar al derecho divino de los reyes y con ello anclar el poder en la comunidad política, lejos de toda instancia trascendente. Pero lo que los hombres inventan, los hombres pueden desinventar, pueden desarmar. Y en el plano político se abría entonces la posibilidad de impugnar a las autoridades de turno, pero también las normas y las prácticas, los procedimientos, las instituciones que se tornaban así, por definición, precarios, inestables, vulnerables, inciertos. La incertidumbre y la inestabilidad, y con esto voy a terminar, no fueron exclusivos de estas latitudes. Y las experiencias republicanas europeas de fines del 17 y parte de fines del 18 y parte del 19 muestran las mismas dificultades para establecer y reproducir el poder legítimo. Quizás por ello la mayoría de ellos fueron efímeros. En nuestro caso se ensayaron diversas formas para domesticar la política, con poca suerte, hasta llegar a finales del siglo, el último tercio del siglo XIX. En ese momento, como producto de disputas políticas internas también, en buena parte de las flamantes naciones se impuso un giro a la República. Se reformularon principios y se modificaron instituciones y prácticas en función de una nueva definición de orden, que privilegiaba la estabilidad por encima de la participación y la centralización estatal por encima de todo. Ese giro hacia la República que yo llamo domesticada, no fue exclusivo de Hispanoamérica, y la inauguración de regímenes republicanos ahora destinados a durar, como el francés, como la Francia después del 70, y la República Brasileña, también respondió a estos imperativos. Es decir, hay un cambio de una república que era, por su propia dinámica y a pesar de las críticas y de los intentos de reforma, inherentemente inestable, a una república que se intenta domesticar con resultados que, bueno, ya constituyen otra historia y aquí será para otra mesa. Bueno, muchas gracias. Gracias, Hilda. Manuel. Bueno, buenas tardes, decía buenas noches. Muchísimas gracias a Daniel por esta invitación, al grupo de Hablemos de Historia, que ya tiene una meritoria trayectoria en desde los inicios de la pandemia, seguir las pandemias y seguimos aquí en esta nueva normalidad, o como queráis llamarla. Es un honor para mí estar aquí compartiendo, tendríamos que decir mesa, pero no es mesa, es pantalla, en primer lugar con Hilda. Me parece que, salvando muchas cosas y que sin nadie se ofenda, mi forma de ver es una de las grandes historiadoras del siglo XIX latinoamericano, y lo demuestra y lo sigue demostrando a lo largo de toda su trayectoria. Y también saludar a los amigos, a los colegas. He visto a Ethel, a Adrián, a Gabriela, me voy a dejar algunos que no he visto, y a mi hermano Edgar Hurtado, desde Zacatecas. Una de las ventajas de esta nueva normalidad es que nos podemos concitar, y además en mi universidad dice a coste cero, eso ya ya lo han aprendido, a coste cero, más que los pocos vatios que utiliza el ordenador.
con muchos amigos, por lo menos en la distancia, pero sí interrelacional. Es un tema especial para mí. Fue una sorpresa que Daniel me convocara. La sorpresa fue mayúscula porque comparto, ojalá fuera mesa, comparto pantalla y ponencia con Hilda y con todos vosotros y vosotras. Pensé mucho por dónde entrar con este tema, pero lo voy a hacer desde la historia de España. Porque me parece que es fundamental. El otro día en otro debate alguien me preguntó si los historiadores y las historiadoras somos hijos de nuestro tiempo. Rotundamente sí, al menos es lo que yo pienso. De nuestro tiempo de formación, de nuestro tiempo de doctoral, de nuestro tiempo de crecimiento como historiadores, de nuestro tiempo de maduración. Evidentemente, yo creo que los historiadores y las historiadoras que historien la historiografía del año 20, del 2020, inevitablemente tendrán que referirse a todas estas circunstancias, 1000 circunstancias y documentos visuales y grabados que se habrán hecho, ¿no? Y por qué y lo que va a trascender que no sabemos. Para la historia de España, republicanismo y república quiere decir una cosa: democracia. Porque la monarquía hasta 1978 no garantizó nunca una democracia. No la garantizó, evidentemente, en el siglo XIX, en los dos periodos constitucionales que se encargó de derribar Fernando VII. No la garantizó Isabel II, su hija. Y en el momento en que se iba hacia la democracia, propició un golpe de Estado, 1845. No la garantizó Alfonso XII, porque hasta 1890 ya había muerto Alfonso XII, no se garantizó un sufragio universal, que estuvo constantemente en tela de juicio, entorpecido, con aquellas consideraciones de la restauración de turnismo, caciquismo y todo esto. Y no lo garantizó Alfonso XIII, protagonizando otro golpe de Estado en 1923, llevando hacia una dictadura. Algunos historiadores califican de blanda, claro, por lo que iba a venir después, pues le parecerían que en el 23-31, perdón, 23-30, la dictadura de Primo de Rivera fue blanda. No sabía que iba a llegar la de Franco. Y por lo tanto, la lucha por un sistema democrático fue una lucha por la república, porque la monarquía jamás estaba garantizando esto. Evidentemente, ni siquiera con la lucha contra el antiguo régimen, ni en la lucha contra la monarquía constitucional, que era una monarquía constitucional, pero no democrática, con sufragio censitario, y además con corrupción, ni cuando la monarquía se vio entrampada, el recurso no fue la apertura, sino el recurso fue girarse y enrocarse hacia un autoritarismo. Pero, sin embargo, la opción republicana es muy tardía, si la comparamos con la opción latinoamericana o la opción hispanoamericana, para ser más precisos. Es muy tardía. El primer grupúsculo, porque claro, es un partido, pero es un partido muy pequeño, que surge, que se llama el Partido Demócrata, es 1849. Y el Partido Demócrata, que digo que es una escisión del Partido Progresista y muy pequeño, ya empieza a considerarse que la democracia solo es posible mediante un sistema republicano. Pero tendríamos que llegar hasta los años finales de los años 60, cuando empiezan a surgir estos partidos con el apelativo de republicanos. Hay un excelentísimo libro publicado hace poco tiempo, si no recuerdo mal, 2016 o algo así, de Ángel Duarte, que editado en cátedra, que se llama El republicanismo, ¿no? Y allí se centra, ahí tiene un primer capítulo de introducción
conjugando lo actual con lo histórico, pero se centra evidentemente en España. Y hace una retrospectiva fantástica sobre esta cuestión. Y por lo tanto, ahí había un conflicto insistente que no se resolvió, y me voy a centrar al siglo XIX. Y un conflicto, una contradicción tremenda. Los liberales eran liberales, pero no eran demócratas, y los progresistas eran progresistas, pero eran monárquicos. Hasta que, a fuerza de persistencia de golpes de Estado, los progresistas, a finales de los años 60, siglo XIX, me estoy refiriendo, siguen siendo monárquicos, pero son antiborbones. Es decir, jamás de los jamases los borbones, y expulsan a Isabel II en 1868, pero buscan un rey desesperadamente por toda Europa. Y lo cual va a llevar a un conflicto armado entre Francia y Alemania, además, y buscando a una persona que seguramente fue uno de los mejores reyes constitucionales, que es Amadeo I de Saboya, en 1869, 69-70, que además dimite porque está totalmente colapsado de intentos de golpes de Estado por todas partes, ¿no? Pero si nos volvemos, y por lo tanto, ahí el primer momento, es decir, mientras que efectivamente estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha planteado Hilda, mientras si nosotros vemos la primera mitad del siglo XIX, por fijar algunas fechas, comparando Europa y España, y comparando con Hispanoamérica, donde triunfa los Estados-naciones, en su versión además republicana, es en América, no es en Europa. Es decir, los títulos de nuestros admirados Erich Hausmann, entre otros, y más historiadores, pero en esa magnífica trilogía, el primer tomo de la magnífica trilogía de Erich Hausmann, que tituló La Era de las Revoluciones, él retrata fantásticamente 1789 hasta 1848. ¿Se olvida de América Latina? Bueno, se olvida de América Latina, pero en ese retrato está muy claro cómo lo que triunfa, incluso no solamente en 1815, sino en 1830 y luego en el 48, que es la frontera, están triunfando las monarquías absolutas, salvo en 1844 España, en 1822 Portugal, 1831 Bélgica, y todo lo demás, hablando de Inglaterra, y todo lo demás llegará hasta la segunda mitad para que triunfen contra el antiguo régimen. Por lo tanto, yo creo que ahí en la historia contemporánea universal desenfocó, y queréis desde una visión muy eurocéntrica, lo que queráis, porque esa propuesta y ese triunfo del liberalismo y además de los Estados-naciones en su vertiente republicana se produce en Hispanoamérica, no se produce en Europa. Esa es la primera consideración. La segunda consideración es que si nos vamos al gran modelo que se construyó por muchas razones, además se construyó y triunfó la Academia Francesa con la Revolución Francesa, resulta que se desenfocó esa Revolución Francesa, creo que en la fase jacobina, porque si reconsideramos 1789-1792, los revolucionarios franceses que están dominando el gobierno son liberales y son monárquicos. Y la Constitución del 91 es monárquica. Es decir, y además quien se inventa la mixtificación entre monarquía y constitucional son los franceses. Con eso no quiero decir, no les doy la culpa absolutamente nada, sino simplemente una apreciación. Y se lo inventan porque es una contradicción. Monarquía, todo el mundo sabe muy bien, en 1789 y en los años 1800, que quiere decir un solo poder. Mono, uno, arquía, un solo poder. Hacerlo coincidir con una constitución, se van a resistir absolutamente, no solamente los monarcas, sino todas las fuerzas que están apoyando, sociales y políticas y económicas, que están apoyando esa monarquía. Evidentemente la nobleza y una parte de la burguesía, por lo menos. Por no decir otra parte del campesinado, que no necesariamente tiene que ser revolucionario. Puede ser antifeudal, pero no necesariamente revolucionario. En ese contexto es interesante, me parece, retomar qué pasa con la República. Y la República, cuando llega a 1808, tiene tres considerandos. Uno es la fase jacobina,
y por lo tanto es el horror de los horrores, y aquí Claudia Rosas lo retrata muy bien con su libro el miedo a la Revolución Francesa en el Perú. 2 es Haití, en 1801-1804, y 3 ha sido Estados Unidos. Sin embargo, Estados Unidos tiene otra visión, tiene una visión más moderada, también anticolonial y gestación del federalismo, ¿no? En este caso. Esto es muy interesante si nos vamos a los debates de las Cortes de Cádiz. Y no me refiero solamente a los debates de las Cortes de Cádiz gestando para la península, sino en la participación de los diputados americanos, especialmente novohispanos, también peruanos, centroamericanos, especialmente porque el Río de la Plata, la banda oriental, Chile en general, pues ya no participan, son diputados suplentes, etcétera. Cuando el planteamiento de esa Constitución de 1812 es, en el artículo primero, no solamente hacer una monarquía constitucional, sino, como bien sabemos, intentar hacer una comunidad de naciones o una comunidad hispano-peninsular en el sentido de igualdad entre esos territorios, e igualdad entre esos habitantes. Bien, aquí el problema tan interesante es que los diputados, especialmente novohispanos, hacen querer coincidir la estructuración de ese territorio, que de alguna forma estaba aludiendo también Hilda, con una descentralización del Estado. Y en el momento en que plantean una descentralización del Estado en función de la creación de provincias y de la creación de diputaciones provinciales, que por cierto, la creación de diputaciones provinciales y de los ayuntamientos, toda esa su memoria, le corresponde, como bien sabido, a Miguel Ramos de Arizpe, diputado por Coahuila y Texas. El problema aquí es que los líderes del liberalismo peninsular se tiran visceralmente a un ataque tremendo, multitud de discursos, acusando a estos diputados, a novohispanos, especialmente centroamericanos también, pero novohispanos, sencillamente de federales. Y entonces, el término federal quiere decir claramente en 1800, eso es 1811, 1812, un poquito antes de la aprobación de la Constitución. El término federal les están acusando de republicanos, porque les están diciendo, no, aquí nosotros lo que no queremos hacer es un Estado federal, porque ese Estado federal es igual que el de los Estados Unidos, y luego ponen el ejemplo de la Suiza de los cantones, que bueno, evidentemente no era federal, era confederal, pero pasa en la literatura por federal. Y claro, el Estado federal tiene otro sinónimo, y es republicano. Y entonces ahí sí que no, porque esto es un ataque durísimo, es un insulto constantemente a lo federal. Claro, hay que pensar que en 1811, 1812, ¿quién son los que acusan de republicanos? Y la imagen para la península, ya sabemos que para América es Haití, pero la imagen para la península, acusar de republicanos quiere decir acusar de jacobino. ¿Y los jacobinos quién son? Los enemigos, traidores, ateos, empezando por Napoleón, que han traicionado a una alianza de la monarquía española no inmediata, sino Francia ha sido aliado de la monarquía española desde 1701, me refiero a la Francia borbónica. Y en Napoleón ha vuelto a ser aliado de la monarquía española frente a los protestantes y el pérfido Inglaterra. Entonces, todo eso hay que recomponerlo en ese sentido. Pero aquí se derrumba, como estabais diciendo, absolutamente todo. Entonces, y por ir terminando esta parte, yo creo que también las independencias hay que verlas también como un proceso. Yo creo que muchas veces se han estudiado las independencias intentando ver las causas en el origen de las independencias. ¿Cuál fue la causa de 1808, la crisis de 1808? ¿Cuál fue la causa de 1810? Y ya está. Pero lo que no se ha radiografiado tanto, aunque la historiografía sobre las independencias ha crecido y ha madurado, es, a mi forma de ver, espectacularmente bien, no sé si coincidiendo o no con las conmemoraciones del Bicentenario desde 2008, 2009, que venían de atrás, una maduración importante. Hay una historiografía fantástica en Latinoamérica, me refiero, fantástica que venía de atrás, pero no se han
no se han indagado tanto las propias causalidades que generó el propio proceso de independencia, entre ellos la guerra. Por ejemplo, todo ese conflicto que genera la guerra en un sentido o en otro no puede estar dibujado en la causalidad de 1808 o 1810, sencillamente porque evidentemente no existía. Pero no solamente la guerra, sino la contrarrevolución y cómo avanza y cómo triunfa esta contrarrevolución. Tanto contrarrevolución insurgente en Nueva España, contrarrevolución en América del Sur, etcétera, etcétera. Pero a mi forma de ver hay un momento determinado, hay un momento crucial, tanto para el liberalismo peninsular como para la visión que tienen sectores no necesariamente insurgentes y evidentemente no colonialistas o no partidarios del antiguo régimen o del sistema colonial en esa coyuntura de 1810 en adelante. Es decir, no veamos, bueno, y evidentemente ya nos han visto siempre un binomio blanco y negro, sino había posibilidades y había propuestas, no necesariamente en 1810, 1812, hasta 1814, no necesariamente orientadas hacia la independencia o no necesariamente resistentes a la independencia, que pudieran buscar fórmulas, no me refiero de sistemas de Estado, sino fórmulas mixtas que algunos autores como Jaime Rodríguez y otros calificaron de autonomismo. Bueno, una tercera vía, una tercera opción. Ahora, esa tercera opción, que puede ser una monarquía constitucional simplemente como una adenda, acordaros cómo entre 1808, 1809, 1810 e incluso 1811 hay muy pocos territorios, hay muy pocas declaraciones, incluso de dependencia, que se definen claramente como republicanos. Siempre es defendiendo los derechos de Fernando VII, en nombre de Fernando VII que ha sido raptado, clausurado. Siempre buscan momentos paralelos, momentos ambiguos, pero declararse no solamente independientes ya es una fórmula muy taxativa, pero además declararse estos republicanos, bueno, entonces aún es mucho más radical en este caso. Entonces hay muy pocos. Habrá que ver en este caso, evidentemente hay estudios muy bonitos del peso simbólico de legitimidad y de soberanía que tenía el monarca, que se lo trabajaron durante 300 años. Y el paseo del Pendón Real y todas las imágenes, y no olvidemos evidentemente la legitimidad del rey en la tierra por Dios, y un largo etcétera que sabemos, ¿no? Así que la alternativa a la monarquía no era una forma, no era un paso fácil, ni mucho menos, pero ni muchísimo menos. Si se dio, es porque efectivamente ya no hubo alternativa, seguramente porque la monarquía española no dejó, y en segundo lugar porque los intentos de monarquía que se produjeron, pues no cuajaron, que se produjeron a lo largo de toda América, e incluido también Estados Unidos, porque hay propuestas para que George Washington sea también Jorge I, no aceptó en este caso. Me quedo aquí. Ok, Manuel, gracias. Más bien vamos con la segunda ronda. Hilda, 8 minutos, sí, en esta segunda ronda. Gracias, Hilda. Puedes activar tu micrófono. Sí, bueno, para esta segunda ronda me parece que lo más interesante sería tratar de dialogar con lo que estuvo diciendo Manuel, de manera tal, y vinculándolo con las cosas que planteé yo al principio, que fueron realmente un poco olímpicas, en el sentido de tratar de dar un panorama muy general, no solo respecto al momento de la independencia, sino a lo que vino después, y cómo ese desarrollo de la República tuvo sus problemas. Pero en este caso me gustaría centrarme en un par de cuestiones que surgen de la exposición de Manuel. La primera es, efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo, y creo que con el tema de la dificultad que planteaba la solución republicana. Por eso yo decía al principio, no fue una cosa natural, no fue algo que iba de suyo. Nosotros cuando estudiábamos en el colegio parecía que, bueno, en el caso argentino era el 25 de mayo de 1810, se instaló la soberanía popular como si eso hubiese sido lo más normal del mundo, y de ahí en más fuimos republicanos, y nadie le llamaba la atención esto, digo, en el discurso escolar, ¿no?
Y realmente cuando uno se planta frente al momento ese, fue todo el proceso, y ahí vuelvo a lo de Manuel, no la coyuntura de 1808, el largo, complicado, violento, tremendo proceso que va desde 1808, incluso algunos dicen antes, hasta la relativa definición de la independencia por un lado, es decir, ruptura formal del vínculo colonial, y segundo, la opción republicana, son 15 años por lo menos, ¿no? Entonces, 15 años de guerra, 15 años de conflicto, 15 años de vacío, 15 años de disputas, o sea, realmente es una situación de una incertidumbre, de una aventura, de un grado de libertad, de un grado fascinante, ¿no? A mí me encanta ese periodo, aunque no me dedico a su estudio. Escapé, creo yo, porque me daba miedo la gran complejidad. En ese sentido, digo, la República, entonces, por eso la pregunta es, ¿por qué? ¿No? Entonces hay, creo que Manuel avanzó mucho en este tema, pero yo voy a desmarcarme en la última cuestión que dijo. Dijo, creo, efectivamente hubo un montón de intentos de otras cosas, ¿no? De otras cosas, de otras soluciones. Ni la independencia ni la república estaban predestinadas a ser. Eso fue el resultado de estos procesos. Ahora, es cierto que la república era difícil, no solamente porque era un momento mundial en el cual había una crítica tremenda a la posibilidad de república, una desconfianza, etcétera, etcétera. Todo el mundo estaba en contra de eso, y creo que Estados Unidos era el único espacio donde la república se abría paso, también con dificultades. Pero yo digo, no hubo, porque estoy exagerando, porque no es exactamente lo que dijo Manuel, pero voy a usar un argumento un poquito más general que se usa muchas veces. No había otro remedio, no se consiguió un rey. Hubo mucha gente que quiso coronar cabezas, se buscaron reyes presuntos, hubo el experimento, la experiencia frustrada después de México. Yo creo que además de que esto es así, es decir, era difícil armar una monarquía, hubo una confrontación entre dos o más, pero digamos, para simplificar, entre dos maneras de pensar las comunidades futuras. Y estas dos maneras de pensar eran monarquía constitucional y república. En realidad, si había algún acuerdo, no diría total, pero sí algún acuerdo que se llegó relativamente más rápido, es distanciarse de la cuestión del absolutismo, y el planteo por la soberanía popular es más temprano que el planteo de la república. El planteo de la soberanía popular es muy temprano. Ahora, dentro de regímenes de autogobierno, se podía orientar para efectivamente ser parte de la constelación española, podía haber varias variantes, y podía haber una monarquía constitucional o formas republicanas de gobierno. Creo que ahí hubo una lucha, creo que hubo una disputa ideológica, una disputa política, y que los monárquicos perdieron, o sea, perdieron la pelea. Porque, bueno, ahí sí entran las consideraciones de que era difícil, de que, bueno, todas las cosas que dijo bien Manuel, pero me parece que no es solamente por descarte que se llega no se llega por descarte a la república, se llega porque había sectores que querían la república. Creo que el libro de Rafael Rojas, Las Repúblicas de Aire, muestra muy bien eso, ¿no? Y eso inicia, eso no es el fin de nada, es el principio, porque en realidad una vez que se decide, y es en la década del 20 que empiezan a aparecer las constituciones donde aparece la palabra república, con todas las leyes, hay algunas anteriores, pero que fueron después aplastadas por el avance español, pero después de la última de avanzada española, es en la década de los 20 que empiezan a aparecer las constituciones donde la palabra república se dice con todas las letras. Y ahí empieza el problema, porque hay que definir qué república, cómo de república, qué quiere decir una república. Eso para mí es un experimento formidable que tiene lugar en Hispanoamérica a partir de esto.
y de eso podemos hablar si ustedes quieren con las preguntas. Pero me gustaría hacer referencia a un segundo punto que me pareció sumamente interesante de la exposición de Manuel, cuando él dice que en España republicanismo y república implica, no están, se iguala o se asocia con el problema de la democracia. Porque uno podría decir que en el caso de Hispanoamérica, todo el siglo XIX, o desde los años 20, hay república, pero no necesariamente república quiere decir democracia. Y no quiere decir democracia ni siquiera está en el horizonte, salvo que definamos democracia a nuestro gusto. Digamos, si uno define democracia como régimen de sufragio universal, bueno, sabemos que hay sufragio universal masculino, bastante temprano en varios espacios hispanoamericanos. Pero si uno piensa en la democracia como tal y como la enunciaban en el siglo XIX, yo diría la primera mitad del siglo XIX es república claramente y no democracia. Y luego empieza a aparecer el término democracia, como sabemos, a mediados del siglo XIX, con ciertas connotaciones más positivas, pero que tampoco se articula demasiado claramente como un régimen político de características precisas. Es más bien un adjetivo, es más o menos democrático y es un término bastante vago en el siglo XIX. Así que es interesante porque yo creo que en España esa relación entre república y democracia me parece fascinante, porque yo no la veo en el siglo XIX hispanoamericano, quizás porque efectivamente son regímenes republicanos que se apoyan sobre las instituciones de la República y sobre las dinámicas, sobre la virtud cívica, sobre las dinámicas que yo he tratado de explicar recién y en otras instancias, pero esto no necesariamente implica regímenes de índole democrática, como las vamos a definir más adelante en el siglo XX, ¿no? Bueno, y creo que con esto hablé de más. Ya está, ¿no? Se me terminó el tiempo. Pero bueno, Gracias. Podemos seguir charlando después, con las preguntas. Gracias. Gracias, Hilda. Manuel. Sí, no, podía argumentar, no lo voy a, o sea, argumentar no, añadir más cosas a esto. Yo recuerdo un debate hace, no sé, 10 o 15 años, era sobre la República, ¿no? Sobre la República en España. Y en la mesa había un periodista, no recuerdo, éramos historiadores e historiadora y un periodista. Entonces, el periodista tenía tan interiorizado claro, estaba hablando de España, que el sinónimo república era democrática, que yo le dije, mira, no todas las formas republicanas conllevan democracias, ni mucho menos. Y entonces le puse el ejemplo, obvio por otra parte, de Chile, de Allende, o podía haber puesto el de Argentina, de Videla. Es decir, pero es como si le hubiera tirado un cubo de agua fría, en este caso. Él se quedó en shock y dijo, pues es verdad, eso, y me dijo, y además es un periodista magnífico, no es cualquier periodista, es un tipo magnífico, culto y un largo etcétera. Y me dijo, jamás lo había pensado, porque estaba tan asumido la identificación en la historia de España, que ese periodo republicano supuso una lucha por la democracia, y cuando llegó la República a una explosión de derechos que fue coartado directamente por un golpe de Estado fascista, que durante mucho tiempo se mantuvo. Ahora, no me quiero referir a la situación actual de España, en donde el rey emérito cada minuto le siguen saliendo millones por ahí en paraísos fiscales. Eso no lo quiero decir, pero hasta ese momento, ¿no? Y tampoco quiero abundar o desviar el tema republicano a español. A mí me parece que en el hilo que estabas planteando, evidentemente, Hilda, que estoy totalmente de acuerdo, que hay un momento en que empieza a haber una identificación en la guerra, y una asunción entre los combatientes y entre los altos oficiales insurgentes, en donde piensan que Fernando VII jamás va a admitir ni un acuerdo
ni un entente, y que la llegada sistemáticamente a partir de 1814 de fuerzas expedicionarias que encima ambiguamente no, se llamaban de pacificación, lo que hacen es prender aún más la llama guerrera a una guerra que ya se había declarado a muerte, pero que aún es más, o vuelve a seguir siendo más cruenta. Y ahí me parece que en esa gran confrontación empieza a haber una identificación entre la monarquía y el colonialismo, o entre la monarquía y el antiguo régimen. Es decir, me parece que llega un momento en que estos grandes líderes militares y estos grandes generales e incluso intelectuales, el símil entre monarca, antiguo régimen, colonialismo, es tan denso que no da margen a una opción de monarquía constitucional. Es decir, monarquía empieza a ser el sinónimo de monarquía absoluta. Y ese matiz de la constitucional, pues bueno, ni siquiera se ha mantenido en España, piensan, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que la opción de monarquía constitucional, que encima la Constitución del 12 nos podía garantizar cierta posición intermedia entre la insurgencia y el colonialismo y ciertos derechos, ha sido barrida en 1814 en la península, y además la consecuencia es una reconquista a sangre y fuego de los territorios americanos por parte de España? Pero el contexto internacional aún se endurece más con la derrota de Napoleón después de los 100 días, en 1815, en donde lo que se crea es el sistema del Congreso de la Santa Alianza, Congreso de Viena y otros congresos, pero en 1817 se crea su brazo armado, que es la Santa Alianza, en donde se han juramentado diciendo que allí donde hay estados liberales van a intervenir, ¿no? Que finalmente van a intervenir en España en el 23, en este caso, pero se sienten, y bueno, y en Nápoles y en Sicilia y en Piamonte en el 21-22. Pero incluso Monroe se siente aludido en el 23 con lo de América para los americanos, que luego se ha reinterpretado de otra forma, en este caso. Pero ahí empieza a haber toda una asunción en donde la monarquía es absoluta, y ese matiz coyuntural de que sea constitucional, pues tampoco importa, porque o va a ser coyuntural e inestable, o finalmente en lo que representan los ejércitos, e incluso ya no solamente en la segunda década, en la segunda mitad de la década de los años 10, sino en los años 20, como tú estás planteando, lo que representan los ejércitos son ejércitos del rey, y están combatiendo, sean liberales dentro del trienio liberal, sean absolutistas, a muerte contra la insurgencia. Y ahí ya no hay, me parece que en la guerra ya no hay posibilidad intermedia, porque todos se ven afectados, todas las comunidades indígenas se ven afectadas, las comunidades de mestizos, de negros, las comunidades, ahí se ven afectados todos, o bien por unos o bien por otros, por un sistema de reclutamiento, o bien por la propia guerra, que evidentemente destroza absolutamente todo, ¿no? Y partiendo evidentemente de la economía y un largo etcétera. Entonces, claro, ahí me parece que las opciones republicanas, no, es que me parece que ya no hay salida para quien quiere crear un Estado independiente que además sea un Estado republicano, porque la confrontación ya es directa, ¿sí? No hay otra salida. Y yo creo que en los años 20 empieza a desdibujarse un tanto el fuerte componente de la propaganda, que por otra parte lo llevan a sectores religiosos, en identificar necesariamente república con jacobinismo, o en necesariamente identificar república con Haití. Yo creo que empiezan a diluirse simplemente, en otras cosas, por pragmatismo. De ahí, evidentemente, hay otra opción que, bueno, aquí hay tantas cosas por tocar y por unir. Hay otra opción, y es que cuando esos estados empiezan a triunfar, caso de México en el 21, caso de toda Centroamérica en el 21, caso de Perú o de una parte de Perú en el 21, la confrontación es contra España, sin matices. Pero no es una confrontación contra la Iglesia, por ejemplo. La Iglesia, la jerarquía eclesiástica que se ha unido a esa parte insurgente, bendice a Agustín I. Entonces, quien corona y quien oficia el Te Deum de coronación de Agustín I de Iturbide en México es ni más ni menos que Antonio Joaquín Pérez, que ha sido diputado por Puebla en las Cortes de Cádiz, y que luego Fernando VII en 1817
lo ha subido hasta obispo, y en el 21 corona sin ningún problema a Agustín de Iturbide. Entonces, ahí empieza a haber, creo, una parte de legitimidad de las nuevas repúblicas, que es uno de los aspectos que creo que más les hace falta, porque para que llegue una pedagogía cultural y política hace falta tiempo, y en esos momentos ya no hay tiempo, mientras que la opción monárquica ya la tiene. No hace falta decir qué prerrogativas tiene el rey, y qué legitimidad tiene, qué soberanía. La opción republicana tiene que tener tiempo para que haya una pedagogía cultural entre la población y valoren los resortes y el sistema republicano. Pero ahí tiene que tener un margen. Yo creo que una parte que le da legitimidad es esa parte de la Iglesia que también se ve beneficiada, entre otras cosas, por la ruptura del patronato real, en este caso, y en la creación de una línea eclesiástica dentro de los estados nacionales, y que también una línea eclesiástica nacional. Y ahí me parece que es una... Claro, luego tendríamos que ver territorios y territorios, estado y estado, ¿no? Pero me parece que eso es una vertiente que empieza a dar una legitimidad en el sentido de una estabilidad en este caso. Y termino. Ahora, la interrogación es la siguiente, me parece también. Si la Santa Alianza ha dicho que va a intervenir, interviene en el 23, sin embargo no interviene en Hispanoamérica. No es que yo hubiera querido que hubiera intervenido, ya teníamos bastante en España, pero sin embargo ya no hay una opción frente a Hispanoamérica. Y yo creo que hay que empezar a explicar por el cambio de política de Inglaterra. Porque Inglaterra no ha entrado dentro de la Santa Alianza en 1817, y porque Inglaterra, una vez derrotado a Napoleón, porque antes no, empezar a establecer acuerdos comerciales con estos países independientes y un largo etcétera. Y ahí me parece que es un contrapunto, ¿no? En este caso. Y había que ver y había que repasar cuando empiezan a reconocer como repúblicas independientes a niveles diplomáticos e internacionales Inglaterra y a otros países europeos, ¿no? Otras monarquías europeas. Porque evidentemente eso es el reconocimiento y es el apoyo y es la presunción para que el derecho internacional, si un país lo reconoce, entonces la monarquía española ya no puede reclamar territorios que decían que eran suyos porque ya son reconocidos internacionalmente independientes. Pero bueno, la complejidad ahí ya escapa y estalla, ¿no? Ok, gracias Manuel, gracias Hilda. Vamos a pasar a una ronda de preguntas que han llegado acá por el Zoom y también por, por Facebook. Comienzo. Para Hilda, me señalan acá, ¿cómo ha sido en general el proceso de internacionalización y asimilación de las prácticas e ideas republicanas, por ejemplo el sufragio, en el conjunto de la población, una vez instauradas las repúblicas hispanoamericanas? En Facebook nos preguntan también, tanto para Manuel y para Hilda, ¿fue el sistema representativo el mejor sistema político para los nuevos países libertados en América del Sur? Otra pregunta, si república no es igual a democracia, entonces nuestra actual república es una falsa democracia sumergida en el engaño capitalista. Mi pregunta sería, según lo que señala aquí en Facebook, ¿qué modelo político y económico garantizaría una auténtica república con base democrática? Esas serían por ahora las preguntas. Más bien, comenzamos con Hilda. Bueno, en realidad, respecto a cuál es el mejor sistema, no tengo la menor idea. Por suerte me dedico al siglo XIX, soy historiadora, mi posición política respecto a la actualidad es muy crítica, pero no tengo soluciones. Solo tengo críticas, tengo preguntas y tengo mi actuación como ciudadana, pero no como historiadora en ese plano. Así que creo que cada uno debe encontrar su camino para saber cómo va. Lo que sí puedo mencionar respecto a la pregunta sobre si el sistema, si la república no es democrática, es un engaño o no. En realidad la república es una forma de definición del, como diría Pierro Zambalón, de un modo de vivir en común definido a partir de ciertas reglas y ciertas cuestiones
que tiene una larguísima trayectoria y existe, como ustedes saben, existieron repúblicas desde antes de Cristo, ¿no es cierto? Tenemos las ciudades republicanas, por supuesto el ejemplo más emblemático es el de Roma, pero bueno, a partir de entonces hay distintos tipos de repúblicas a lo largo de la historia. Y sin duda no se cruzan necesariamente con la democracia. Puede haber repúblicas democráticas y repúblicas no democráticas, y no solo en la antigüedad, como decía Manuel, ha habido repúblicas no democráticas en el siglo XX, pero también además tenemos que entenderlo como, son dos cosas separadas, que se juntan o no se juntan, pero no es que uno sea mejor que el otro, y si es la República Democrática o no. ¿Qué queremos? ¿Que hubiera una República Democrática en 1810? Difícil, difícil. Bueno, entonces, digo yo, todas esas cosas me parecen anacrónicas. Me parece que cuando uno piensa el pasado hay que pensarlo en los términos en que el pasado se jugaba. Había disputas, había peleas, había distintos modelos de sociedad, distintos modelos de políticas, distintas formas de hacer política, había poderes en juego, pero no son los mismos que ahora, ni los podemos mirar con los ojos que los miramos y hacemos nuestras luchas actuales. Para ir a la primera pregunta que sí me preguntaban por las prácticas electorales, las elecciones, el sistema representativo, acá viene un caso interesante, el sistema representativo que se expande a partir del siglo XVIII, fines del siglo XVIII y después en el siglo XIX, como una manera de hacer operativo el principio de soberanía popular, que no era el que aplicaban las monarquías absolutistas, pero sí aquellas sociedades que se autoinstituían como comunidades políticas a partir de la decisión de sus propios integrantes, que podían ser monarquía constitucional como era Inglaterra, o podía ser reformas republicanas como fueron las repúblicas de los Países Bajos en el siglo XVII, o finalmente la República Norteamericana. El hecho de que fueran representativos, que se estableciera el sistema representativo para hacer operativo el sistema de soberanía popular, es porque las repúblicas anteriores no consideraban la representación, a la manera que la entendemos ahora, como un mecanismo adecuado para el autogobierno. En las repúblicas del pasado, el autogobierno se procesaba de distintas maneras, pero la representación, sistema representativo, no existía, y más aún se consideraba que podía dar lugar a formas de poder concentrado, etc. O sea, era criticado. Esta conjunción entre república y sistema, o soberanía popular, mejor dicho, y sistema representativo, se da solo a partir de finales del siglo XVIII, siglo XIX. Entonces, es ahí cuando, si se quiere, se inventan las elecciones tal como las entendemos ahora. No es porque no hubiera sistemas electorales antes. Ustedes saben que había mecanismos electorales, incluso, digamos, durante la etapa colonial. Había mecanismos para elegir algunos funcionarios, etcétera, designar a partir de elección o voto, o formas de selección. Entonces, el sistema representativo, como el sistema electoral a partir del cual se eligen aquellos que son los representantes que van a ejercer la autoridad en nombre de los representados, es una cuestión, por decirlo sintéticamente, moderna. Y por lo tanto no es algo a lo cual estuvieran acostumbrados los que iban a ser los futuros ciudadanos de estos territorios. Y por lo tanto, crear un sistema electoral, aunque había ejemplos, y que podían ser emulados, que podían ser copiados, que podían ser ensayados, que podían ser adaptados, al mismo tiempo hubo una enorme tarea y un enorme proceso de construcción de los sistemas electorales, desde la parte normativa hasta las partes más prácticas, hasta convencer a la gente que votar tenía algún sentido, que de alguna manera tenía algún sentido delegar la representación en las autoridades así designadas. Entonces hay todo un proceso que es larguísimo y que lleva a que
todo el siglo XIX, veamos en normativas, prácticas, ensayos, instituciones electorales que van cambiando a medida que efectivamente se van disputando las formas en que ese sistema funciona. Entonces es un sistema complejo, es un sistema que lleva, y que se transforma muchísimo a lo largo del siglo XIX, tanto en la parte normativa, quién puede votar, quién no puede votar, cómo se vota, dónde se vota, hasta las cosas más prácticas, cómo se organiza la gente para ir a votar, cómo se hace para que alguien sea candidato, cosas que nos parecen hoy más o menos elementales, había que inventarlas. Entonces, bueno, ahí paro. Manuel. Gracias, Hilda. Sí, bueno, entiendo que la pregunta es si el sistema representativo era el mejor. Bueno, no se trata de mejor o no. Se trata de que, efectivamente, como estaba planteando Hilda, nuestro oficio, y es un oficio muy, al menos pienso que es un oficio muy difícil, es de historiar, no es de lucubrar o no es de inventar, ni tampoco jugar a juegos contrafactuales. Es el que había y el que se estaba construyendo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estaba planteando de lo difícil que debió de ser, más de lo que quizá a lo mejor los historiadores y las historiadoras hemos podido retratar y aproximar, a construir ese nuevo Estado después del derrumbe de una cosa que tenía para América 300 años y para Europa tenía 1000 años, y que estaba totalmente consolidado, asentado, pero también con sus grietas y con sus poros y con sus contradicciones, obviamente. Pero seguramente no fue fácil. Mientras que la anterior sociedad estaba jerarquizada, estaba ordenada, aunque, como digo, tenía sus contradicciones, tuvo sus enfrentamientos y tuvo sus desestabilizaciones. Tenía una legitimidad directa, clara, sobre todo que venía de Dios, tenía una soberanía que era del rey y que era indiscutible, o cuando se discutía, las cosas se dirimían dentro de un corpus nobiliario, especialmente. Eso se desmorona en gran parte y da lugar a algo diferente y algo nuevo, con fundamentos de vocabulario y con fundamentos de vocabulario, y me imagino que por eso triunfa, con fundamentos de vocabulario algo parecido a la religión católica, con fundamentos de vocabulario universales, y ni más ni menos. Entonces, los inventores y no me refiero a los franceses, sino en general de libertad, de igualdad, la fraternidad se perdió porque nunca se proclama, pero sí el orden y el progreso fueron maravillosos. Maravillosos me refiero porque consolidaron y asentaron un sistema que después de 200 años, bueno, está en crítica pero sigue vigente. No me refiero a los estados nacionales, sino me refiero a toda esa fundamentación tanto del liberalismo económico como del liberalismo político. Y con eso, evidentemente, para que quede claro, no es que yo me adhiera o refuerce o esté de acuerdo con el liberalismo, como ya he leído por ahí que me dicen que porque estudio el liberalismo de las Cortes de Cádiz ya me llaman neoliberal, pero bueno, eso es, si se trata de no sé si contrafactuales, sino ya de no sé bien qué, pues bien, uno estudia el fascismo, pues debe ser fascista, no sé si es el caso. En ese sentido, sí que quería decir una cosa, y es que hay, a mi forma de ver, y seguramente es para discutir y es para debatir, hay una distancia entre el análisis histórico y otro tipo de análisis legítimos y pertinentes y magníficos que provienen de las ciencias sociales. Pueden ser, y son paralelos, pueden ser concomitantes, pueden tener influencias, pero el análisis histórico sigue teniendo una serie de servidumbres, y es dónde y cuándo, o sea, tiempo y espacio, que son totalmente irrenunciables y son totalmente necesarios. Entonces, claro, esa aproximación a la historia desde las ciencias sociales, como por ejemplo desde la politología o desde la sociología o desde la filosofía política, que son más que legítimas,
pueden conducir a conclusiones y apreciaciones diferentes a la historia. A pesar de que la historia, durante un tiempo, y eso sería otro tema, no es que te estoy proponiendo otro tema de debate, tuvo cierta complejidad y se explica, evidentemente, cierto complejo de inferioridad frente a las ciencias sociales. Y entonces empezó a arroparse, afortunadamente, y también enriquece, y que se enriqueció con esas ciencias sociales. Pero yo creo que el oficio de historiador y historiadora es ya de por sí tan difícil que se pueden utilizar herramientas de otras ciencias sociales, pero siempre manteniendo la estructura fundamental de la historia y del análisis histórico, porque si no nos vamos a ir hacia una historia ahistórica o hacia una historia que mire más el presente que el pasado. Y en ese sentido me parece que no es historia. Contestando, el sistema representativo era el que fue y seguramente es el que se construyó. Que tuviera defectos, tuviera defectos seguramente a ojos del presente o a ojos de unos modelos, pero ese es el que se construyó con todas sus contradicciones y con toda su problemática. Y yo creo que ese es el que hay que analizar y no juzgar, porque si nos vamos a juzgar a la historia, entonces ya cometemos, no bien sé qué pecados, pero yo creo que hay que analizar, hay que tener consecuencias, hay que sacar conclusiones, pero no ser tan rigurosos o no tan exigentes con ojos del presente. Y termino aquí. En la historiografía de España hay una tradición, o hubo una tradición sistemática de minusvaloración también y de una sensación casi masoquista, o sin casi masoquista. Entonces, a la Ilustración, la Ilustración siempre es española, en el 18, siempre se le ponían peros. Sí, era Ilustración, pero era conservadora, era muy católica, no eran revolucionarios. No, los ilustrados no eran revolucionarios. Los liberales, sí, eran liberales, pero no revolucionarios. Eran liberales, pero eran católicos. Eran liberales, pero, no eran liberales, pero no eran demócratas. No, no eran demócratas. A los demócratas, ¿eran demócratas, pero no eran socialistas? Pues no, no eran socialistas. Los socialistas eran socialistas, ni siquiera son socialistas. No estoy hablando del presente, no lo sé. Ok, más bien, han quedado algunas preguntas, no se pueden contestar todas, pero yo quisiera en estos momentos darle un par de minutos a Hilda para que dé un comentario final y también un par de minutos a Manuel, porque yo después también tengo que a las 4:30 tengo que entrar a dar una clase y tengo que utilizar el Zoom que estoy utilizando acá. Lo digo para que no se puedan de repente molestar a algunos que están en estos momentos aquí en Zoom y también en Facebook. Más bien, Hilda, en 2 minutos un mensaje final. Te escuchamos. Sí, no mucho para decir, ya creo que hemos dicho bastante, simplemente quizás estimularlos a que miren el pasado así con los ojos que decía recién Manuel. A lo que agregaría, que quizás lo más interesante es tratar de descubrir, de explorar, de entender esto en el caso de que estamos hablando, de las dificultades, de los desafíos, de los dilemas que planteó un gesto que fue radical. Digamos, un gesto que fue radical. Un gesto de la independencia fue un gesto radical, que terminó siendo radical, no necesariamente lo fue al principio, pero terminó en un gesto de una radicalidad enorme, y la gran radicalidad para mí política es la opción por efectivamente buscar el definir la comunidad política a partir de la propia, sin trascendencia. Esto no quiere decir que no hubiera referentes religiosos, que no hubiera referentes extrapolíticos, metapolíticos, pero básicamente la comunidad política, la república, es la construcción de sus propios habitantes, para decirlo de la manera más neutra posible. Y esto en el mundo de principios del siglo XIX, era un gesto de una radicalidad enorme,
el paso hacia la soberanía popular fue un paso radical. Y esto abrió efectivamente una caja de Pandora, abrió procesos cuyo desenlace nadie sabía cuál iba a ser. Y planteó desafíos enormes, tanto a las dirigencias y a aquellos que querían ser las dirigentes, como también al resto de la población que intervino, como trato de señalar, permanentemente en los procesos de formación, controvertidos procesos de formación de estas nuevas naciones / repúblicas. Y esto. Gracias, Hilda, otra vez. Y agradecer, agradezco a todos. Gracias. Manuel. No, yo simplemente volverte a agradecer esta oportunidad de compartir panel con Hilda, de estar con todos vosotros y vosotras, de estar aquí con los amigos. Se me ha olvidado antes a Juan, a Víctor, a Rambide, si se me escapa alguien más, a todos que no conozco, un placer y muchos ánimos, Daniel, por seguir con esta empresa, me parece fundamental y ojalá la podamos hacer, en este caso, compartiendo más que pantalla, compartiendo mesa y luego un café o lo que se tercie. Un pisco, bien, por gracias. favor. Un Un pisco sour. pisco. Peruano. Más bien, gracias, Hilda, gracias, Manuel, y gracias también a Danixa por haberlo presentado el día de hoy, y será en Hablemos de Historia Bicentenaria hasta una próxima oportunidad. La otra semana tenemos 3 mesas más, y bueno, seguimos en contacto. Gracias, hasta luego. Hasta luego, adiós, Hilda.